Buenas noches, Carly, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Me escuchas bien? Luz, ¿me escuchas bien? Bien, vamos a iniciar de una vez. Vamos a siempre tratar de ser puntuales y comenzamos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora estar en este lugar para estudiar tu palabra. Queremos suplicarte que tú estés con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos inmediatamente a compartir pantalla. Bien, ya arribamos ya a la lección número 5, que lleva como título El pecado. Lección número 5, el pecado. La lección pasada estuvimos hablando acerca de la venida de Jesús y las señales de la venida de Jesús. En esta ocasión nos toca hablar acerca de el pecado. ¿Cuáles son las preguntas que estaremos contestando esta noche? ¿Dónde se originó el mal? ¿Dónde se originó el mal? Primera pregunta. Segunda, ¿en quién se originó el pecado? ¿En quién se originó el pecado? Número 3, ¿cuál es la definición que podemos darle al pecado? ¿Cuál es la definición del pecado según la Biblia? Y la cuarta pregunta, ¿cuál es el resultado final del pecado? Primera pregunta, ¿dónde se originó el mal? Apocalipsis 12:7 hasta el versículo 12, vamos a leerlo, busque su Biblia y vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron o no ganaron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí la palabra de Dios resalta de manera clara que lamentablemente, lastimosamente, el pecado se originó en el cielo. Dentro de la teología bíblica, no solamente la teología adventista, a esto se le conoce como el misterio de la iniquidad, porque no se sabe cómo en un lugar de perfección pudo originarse la maldad, pudo originarse el pecado. Entonces ya nosotros sabemos que el mal se originó en el cielo y que se originó allá en la misma morada de Dios, pero que eso tiene una repercusión con el ser humano de hoy, precisamente
porque Apocalipsis 12 nos establece y nos deja muy claro que el diablo ha descendido a la tierra y hace una exclamación: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo! Eso en el versículo 12. Vamos a contestar nuestra siguiente pregunta: ¿en quién se originó el pecado? Para eso quiero que vayamos y busque su Biblia, Ezequiel 28, 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo nombre de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre de las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Algunas cosas importantes de este texto. Este texto es utilizado para mostrar más o menos esto que le hablaba a ustedes sobre el misterio de la iniquidad. Aquí, por ejemplo, nos dice que el pecado se originó en un querubín. Se le llamaba querubín protector. Era un ángel de luz que fue creado con cierta hermosura y que era una persona indispensable en el cielo. ¿Por qué indispensable en el cielo? Aquí cuando establece: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. O sea que en algún momento en Satanás, en Lucifer, en el querubín grande, en el querubín protector, se originó algo que no es amigo de Dios. A Dios no le gusta esta palabra y quiero que usted se la grabe en esta noche. A Dios no le gusta el orgullo. Este querubín, que tenía características especiales, que era grande, que era perfecto, que era bello, que era utilizado en todos los quehaceres del cielo, se llenó de orgullo. El orgullo produce la iniquidad y el orgullo produce el pecado. Y Dios no quiere saber del orgullo porque el orgullo es contrario a su amor. ¿Me doy a entender? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, además de que era bello, que era hermoso, tenía gran sabiduría, pero su sabiduría fue quebrantada, fue corrompida por causa del orgullo. Y la consecuencia de esto es que fue arrojado por tierra y delante de los reyes lo pusieron como espejo, como ejemplo, para que vean lo que puede suceder con aquel que se llena de orgullo. Siguiente pregunta que vamos a contestar: ¿cuál es la definición del pecado? La definición del pecado es simple, es algo que nosotros no podemos complicarnos con eso. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, Reina Valera 1960, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros tenemos una lección completa que va a hablar sobre la ley, pero les voy a dar un adelanto importante. La ley de Dios es una ley universal que tiene carácter moral. O sea, la ley de Dios tiene una vinculación moral con el ser humano, independientemente de que usted sea adventista, testigo de Jehová, evangélico o cualquier otra denominación, e incluso que no sea creyente. Todos estamos dominados por reglas morales. Y les voy a dar un ejemplo claro de esto. Matar es malo, matar es algo malo.
Y matar es algo malo aquí en República Dominicana, es malo en Colombia, es malo en Panamá, es malo en Irak, es malo en la India, es malo en China, es malo en Japón, porque es parte de una regla moral que está dentro de nosotros. O sea que el pecado es la infracción de la ley de Dios, que dicho sea de paso, de Dios proviene la moralidad. O sea que si yo infrinjo la ley de Dios, yo estoy convirtiéndome delante de Dios en una persona orgullosa y en una persona inmoral. Así que la definición del pecado es simple. El pecado es la infracción de la ley. Y la ley viene de Dios. La ley está enlazada incluso con el trono de Dios. Está enlazado con el cielo. La ley es lo que hace que nosotros sepamos qué es el pecado. ¿Por qué es importante la ley? La ley, además de mostrarnos el pecado, también tiene una función de control, si pudiéramos llamarlo de esa forma, que evita algo que algunos han definido como anarquía. ¿Qué es eso de anarquía? La anarquía es cuando en un gobierno no se puede precisamente hacer eso, gobernar. Por ende, todas las sociedades, el universo, necesita de leyes para que no gobierne la anarquía, porque en la anarquía todo el mundo toma parte para gobernar, toma incluso justicia por su propia parte, y eso normalmente sale mal. Así que esa es la definición del pecado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La Reina Valera en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, absolutamente todos que hemos nacido bajo mujer, que hemos nacido bajo la ley, tenemos, si pudiéramos llamarlo de esa forma, la maldición del pecado. Eso tiene una consecuencia. La consecuencia de esto es la muerte. Todos nosotros, por ser pecadores, tenemos lamentablemente como consecuencia que vamos a morir. Y eso fue algo que se dio en el Génesis. Yo quiero que usted en su casa analice el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 y, muy importante, el capítulo 3. El 1 y el 2 le va a servir como contexto y el capítulo 3 nos va a dar cómo nuestros primeros padres pecaron y cómo allí en el mismo Génesis se dio lo que se conoce como la primera profecía mesiánica, o sea, la profecía de un Cristo que iba a venir y que iba a conciliar a Dios con los hombres. ¿De acuerdo? Por eso nuestros primeros padres se le dio un mandato, le dijeron, mira, del fruto o del árbol del conocimiento del bien y del mal, usted no puede comer. Era una muestra de fe, una muestra de obediencia, era una regla, era una ley. Ellos violaron esa ley y como violaron de esa ley, su paga era la muerte. Pero ellos no murieron instantáneamente, sino que Dios proveyó para ellos esa profecía mesiánica, ese Salvador, y allí en el jardín de Edén, entonces, se hizo propiciación por los pecados de Adán y Eva. Y lamentablemente la humanidad ha sido denigrada desde Adán, fue denigrada, pero por medio de Cristo, como dice la segunda parte de este versículo, es que nosotros podemos tener la vida eterna. No quiero entrar en la parte de la salvación porque precisamente es nuestra próxima lección. Pero ya sabemos que el resultado final del pecado es la muerte. Miren este video. En la sociedad occidental no es muy común hablar del pecado. Sin embargo, es una fuerza misteriosa que afecta a todo lo que nos rodea.
Mientras ves este vídeo, millones de personas sufren en todo el mundo por culpa de él. Es un gran fallo en el sistema, un virus mortal que ataca a todo lo que existe de este lado del cielo. Pero algunas filosofías ni lo contemplan y te proponen mejorar por ti mismo en una carrera frenética sin rumbo y sin fin. Otras te invitan a mirar en tu interior y descubrir tu enorme potencial. Pero no te puedes engañar, tú sabes mejor que nadie lo que hay en tu interior. Algunas religiones señalan tu pecado y te culpabilizan sin solución, en una lucha imposible contra ti mismo. Otras te ofrecen un perdón vacío, sin ninguna transformación real, en una absurda derrota constante. ¿Cómo surgió el pecado? ¿Cómo me afecta? ¿Son todos los pecados iguales? ¿Es posible vivir sin pecar? ¿Es necesario? A continuación vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre el pecado. ¿Estás preparado? Comencemos. El origen del pecado es un misterio. Intentar explicarlo sería justificarlo. Pero en Isaías 14 y Ezequiel 28, Lucifer codició ser como Dios, y en Apocalipsis 12 se narra su guerra y expulsión del cielo. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, pero en Génesis 3 el pecado rompió esa imagen. El hombre entregó la tierra en manos de Satanás y comenzó un ecosistema alternativo integrando la muerte en la ecuación. La naturaleza entera se degradó y todos comenzamos a sufrir. En Isaías 5:9 el pecado nos separa de Dios, la tierra está aislada del cielo hasta que el conflicto termine. Desde Adán todos nacemos defectuosos. No eres pecador por lo que haces, pecas porque eres pecador. En Romanos 14 todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hagas lo que hagas sin Dios, está contaminado. El pecado te esclaviza, roba tus sueños y te convierte en una caricatura de cómo Dios te imaginó. En la Biblia el pecado es rebelión, falsedad, desobediencia, caída, iniquidad, injusticia, maldad. Primera de Juan lo define como transgresión de la ley, pero el término más común en la Biblia es errar el blanco. Desviarte del ideal de Dios. Cuanto más te separes del ideal, mayor es el pecado. ¿Pero no son todos los pecados iguales? ¿Te parece igual que un niño mienta o causar un genocidio? ¿No, verdad? Pues a Dios tampoco. En el Antiguo Testamento había diferentes sacrificios para diferentes grados de pecado. Además, en Juan 19 Jesús respondió a Pilato: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La principal medida del pecado es la intención. Aunque no todos los pecados son iguales, para Dios no hay ningún pecado pequeño. Pero nuestro ranking es diferente al suyo. Para Dios, el peor es el orgullo. El pecado es un problema de amor, pero mal dirigido. Dios es amor y la esencia del pecado es un cambio en la polaridad de ese amor. Amarte solo a ti. Ese fue el pecado de Lucifer. El orgullo es lo más opuesto y diferente a Dios y cierra nuestro corazón a Él. La Biblia dice que no hay justo ni el uno y Romanos 7 nos recuerda que estamos atrapados. Por eso cada vez que pecas es más fácil volver a pecar. ¿Entonces es posible vencer al pecado? Con la ayuda de Dios, sí. ¿Requiere Dios una vida sin pecado para ir al cielo? Sí, pero no la tuya. Aunque dejaras de pecar, seguirías siendo pecador y no podrías ser salvo. Por eso Jesús nos regala su vida sin pecado. En Romanos 6, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. El pecado no es una enfermedad que se cure con medicación o una operación. Hace falta ingeniería genética, porque afecta al ADN de cada célula de tu cuerpo. La solución es otra naturaleza, y mientras llega ese día dependemos diariamente del Espíritu Santo para paliar sus efectos en nuestra vida. Dios te perdona, te acepta y te salva como eres. Pero no te deja como eres, te ofrece algo mejor. Quiere rescatarte de ti mismo, que disfrutes de la victoria sobre el pecado, acercarte al ideal y para eso te regala una nueva identidad. Deja que Dios te convierta en lo que siempre soñó para ti. Bienvenido a la mejor versión de ti mismo. Bien, ahí pudimos ver algunas cosas importantes en este video acerca de lo que es el pecado. Miren, hay algo que él dijo ahí que es importante resaltar, y es el hecho, por ejemplo, de que muchas personas entienden que todos los pecados son iguales delante de Dios. Y es algo que usted lo ha escuchado en muchas ocasiones, pero la verdad es que no. Para Dios, sí que tú y yo somos iguales de pecadores, pero los pecados tienen ciertos niveles y por eso es importante resaltar eso. Nosotros no deberíamos concentrarnos específicamente en esa parte de lo que es el pecado y nosotros sentirnos mal por ello. No. Debemos ver esto como una oportunidad que nos da Dios, primero de reconocer que somos pecadores. Eso ya va quitando parte de lo que es el orgullo, la parte que explicaba en el video. Eso va quitando lo que es el orgullo y posteriormente se va dando en nosotros un cambio y una transformación que indefectiblemente nos va a convertir en una mejor persona. Por eso
es de suma importancia que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros defectos, pedirle a Dios que nos ayude para poder cambiar y reparar para que dentro de muy poco tiempo nosotros podamos hacer una transformación que no es una simple metamorfosis, la palabra griega que significa cambiar de forma, no. Es otra palabra griega que se llama metanoia, que es cuando usted cambia de fondo, que usted cambia la esencia de lo que usted es. Eso es posible solo si vamos donde Dios. A veces intentamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y cuando hacemos esto por nuestra propia cuenta, entonces lamentablemente sale mal. Señoras y señores, ya hemos llegado a esta parte final de este curso. No quiero concluir sin antes preguntar si hay alguna pregunta, comentario, duda, queja, berrinche o mala cara que usted quiera hacer en esta noche. Bueno, todo está muy bueno. Ahí no hay que poner berrinche, ni mala cara, ni verruga, ni nada por el estilo. Ah, perfecto, perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todo estaba bueno, sin desperdicio, Rabel. Ah, Tú le das perfecto. como, tú le das como el juguito así, como que un extracto, que lo saquen en un extractor de jugo. Ah, qué bueno que le gustó. Entonces, yo voy a hacer una pregunta solo a manera de retroalimentación para ver si alguien lo responde. ¿Cuál es la definición del pecado? Vamos a ver. Infracción de la ley. Muy bien, Scarlett. Transgresión de la ley. Perfecto. Siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo, En el cielo. Gracias, Giovanni. Perfecto. ¿En quién se originó el pecado? Siguiente pregunta. Vamos a ver. Bueno, parece que no hubo respuesta, pero yo sé que ustedes la saben. Lucifer. En Lucifer, querubín grande, querubín protector. Perfecto. ¿No? Señores, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que comenzamos siempre puntual a las 8:15 de la noche. Próximo jueves, 8:15 de la noche. Gracias a todos por entrar a esta reunión donde estamos impartiendo cursos bíblicos todos los jueves. Vamos a pedirle a nuestro hermano Félix Manuel que por favor nos concluya con una oración. Bien, vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por el estudio de tu palabra. Esperamos, Señor, que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Guíanos, Señor, y fortalece a cada persona que se ha conectado para estudiar tu palabra, que también sea bendecido en esta hora. Danos una noche en paz, feliz, pero en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Por el grupo voy a subir este contenido para que puedan observarlo y compartirlo para los que no entraron, además del material adicional. Que Dios les bendiga y buenas noches a todos. Buenas noches, bye.